Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a la presentación de esta séptima edición de Energía y Geoestrategia. En un mes que no nos es habitual, saben ustedes que normalmente presentamos esta publicación en el mes de mayo, este año por razones obvias e intentando mejorar un poco la situación, la hemos trasladado a octubre. Estamos también de manera telemática, no puede ser de otra manera, pero lo importante es que estemos hoy aquí para escuchar las conclusiones que nos han escrito los autores este año en la edición de Energía y Geoestrategia 2020. Pueden ustedes seguir el evento en redes sociales con el hashtag Energeo20. Este es un evento que está siendo retransmitido por YouTube y en el que el formato que vamos a tener esta mañana, les cuento brevemente, va a ser una apertura institucional en la que vamos a contar con las intervenciones de Antonio Brufau, presidente de Repsol, Íñigo Díaz de Espada, que es el presidente del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía, María Victoria Cingoni, que es la recién estrenada presidenta del Club Español de la Energía, nombrada hace muy poquitos días, y el secretario general de Política de la Defensa, el almirante Juan Francisco Martínez Núñez. Luego vamos a tener una sesión en la que vamos a captar las impresiones de Carlos Pascual en un vídeo en el que nos va a hablar del contexto actual que estamos viviendo desde el punto de vista de energía y geopolítica, y vamos a conocer también las impresiones del general Dacova, que saben ustedes que es el general director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Por último, pero la pieza más importante, vamos a tener el panel de autores, conducidos como siempre de la mano de Claudio Aranzadi, el exministro de Industria y Energía, que nos coordina la publicación desde la primera edición, en el que vamos a oír todas las conclusiones de lo que han escrito durante este tiempo sobre las temáticas que les aseguro son del mayor interés. Para esta sesión ya han sido ustedes informados que pueden escribir sus preguntas a un correo que han habilitado a tal efecto, que es cecme@enerclub.es. Yo creo que ya sin más dilación vamos a pasar a la sesión inaugural. Antonio Brufau, presidente de Repsol. Antonio, tienes la palabra. Gracias, Marta. Secretario General de Política de Defensa, presidenta del Club Español de la Energía, presidente del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, autoridades, señoras y señores. Para comenzar, quiero trasladar mi apoyo a todos los que, con motivo del COVID-19, han sufrido alguna pérdida o han tenido la enfermedad en su entorno. Un año más, aunque esta vez por vía telemática, dando cumplimiento a nuestra responsabilidad con la seguridad y la salud, tengo el placer de darles la bienvenida a la presentación de la séptima publicación del libro Energía y Geoestrategia 2020. Quiero felicitar a Enerclub, al Comité Español del Consejo Mundial de la Energía y al Instituto Español de Estudios Estratégicos por la realización del mismo y hacer extensiva la felicitación a todos los que han colaborado en su ejecución, en particular a Claudio Aranzadi, a quien me alegro muy especialmente de tener con nosotros. Este año hemos asistido a numerosos acontecimientos de gran relevancia. Sí, la batalla comercial entre China y Estados Unidos ha seguido su escalada, como ya vaticinábamos en nuestra anterior edición, con idas y venidas durante todo el año. Por otro lado, este año, con más crudeza que nunca, se ha puesto de manifiesto por la pandemia la ineficacia del modelo globalizado en el que China se erigía como el gran fabricante que abastecía al resto del mundo. Es llamativo que, mientras en el mundo se entra en una profunda recesión provocada por los efectos del COVID, China, el país en que se inicia todo, sale reforzada como gran ganador. Esto ha hecho que muchos países experimentemos la debilidad que supone la dependencia de un único suministrador, que aplica diferentes reglas de mercado y producción de las que nos autoimponemos los países occidentales. Ello nos demuestra la imperiosa necesidad de contar con un modelo industrial fuerte que garantice la seguridad de los suministros y de las reservas estratégicas y la competitividad económica frente a otros agentes. En el escenario africano, en un país tan querido como Libia, desde hace unas semanas estamos siendo testigos de esperanzadoras avances en el proceso de normalización entre los actores nacionales. Los esfuerzos de los representantes de la sociedad libia, la comunidad internacional y la contribución al diálogo de los principales socios extranjeros de las partes en conflicto han conducido a la reducción de las hostilidades y a la reactivación de una dinámica negociadora que, de mantenerse, augura un futuro prometedor para el bienestar y la estabilidad institucional de la sociedad libia.
Esperemos que la Unión Europea por fin pueda tener una única política y que se pueda establecer una vuelta a la normalidad. Si volvemos la vista a Latinoamérica, comprobamos que su situación no es mucho mejor que la europea. Las economías de esta región, muy azotada también por la pandemia, están sufriendo la crisis con mayor dureza si cabe. La situación económica mundial que vivimos ha supuesto un punto y aparte en nuestra vida cotidiana. Las tasas de desempleo han experimentado un crecimiento exponencial que no observábamos durante la crisis del año 2008. Las economías se han desmoronado y los tejidos industriales y productivos están tremendamente debilitados. La consecuencia directa es una sacudida en todos los sistemas energéticos y en los equilibrios geopolíticos establecidos antes de la pandemia del COVID-19. En el momento en el que nos encontramos, resulta de una extrema urgencia la adopción de medidas de choque para una rápida recuperación de la economía y del empleo. En este sentido, hemos de ser especialmente cautelosos con determinados agentes económicos que seducen con cantos de sirena, anunciando con parabienes la llegada de un nuevo modelo económico que aspira a nutrirse al calor del boletín oficial del Estado. No nos engañemos, de cara a esta reactivación tan necesaria como urgente, la clave será el papel de la industria y la digitalización. Y más aún, en un país como España, cuyo PIB ha sido uno de los más castigados a nivel europeo y mundial. Es necesario que desde los estamentos públicos se apoye y se refuerce el papel del sector tecnológico, industrial y productivo. De la mano de la industria, con su generación de empleos de calidad, tecnológicos, la innovación y el ecosistema que genera a su alrededor, podríamos salir reforzados de esta crisis en la que nos encontramos. Les agradezco de nuevo su asistencia. Seguro que los temas que abordaremos resultarán de su máximo interés. A continuación intervendrá Íñigo Díaz, presidente del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía. Estimado Íñigo, tienes la palabra. Presidente Repsol, presidente de Energía, buenos días a todos. Como ya he explicado, Marta, este estudio debería haberse presentado desde mayo y desde luego los autores hicieron los esfuerzos necesarios para tenerlo a tiempo. Decidimos retrasarlo al mes de octubre para intentar ver si podía ser un acto por lo menos parcialmente presencial. Desafortunadamente la situación sigue siendo compleja y hemos optado por el formato digital para este evento. A pesar de las dificultades, este proyecto conjunto está más consolidado y vivo que nunca. Y es así porque estamos convencidos de la importancia de la colaboración público-privada a todos los niveles y de la necesidad de reforzar los vínculos que unen las comunidades de la estrategia y de la energía. Hoy más que nunca estos campos no se pueden entender uno sin el otro. Además, este estudio complementa los tradicionales que realiza el Consejo Mundial de la Energía sobre el radar de la transición energética, el dilema de la energía y el sismo. Por ello, estamos aquí celebrando la séptima edición de este evento con nuevas temáticas, nuevos autores y algunos toques diferenciadores, como veremos a continuación. Incluye un total de 4 capítulos, 2 centrados en áreas geográficas concretas, Estados Unidos y China y el Mediterráneo oriental, y 2 de carácter más general que tratan aspectos transversales, como son la seguridad del suministro eléctrico y la sostenibilidad en el ámbito de la defensa y la seguridad. Todos ellos han sido escritos por autores de reconocido prestigio que hoy tenemos el placer de escuchar y a quienes agradezco su generosa colaboración. Quisiera darle las gracias también a Claudia Lanzani, que ha sido coordinador y alma mater de este proyecto desde su primera edición. A Carlos Pascual, vicepresidente senior de Energía Global y Relaciones Institucionales para el IHS Marketing, por la entrevista que le realizamos y también viene incluida en esta publicación. Al general Francisco José Dacova, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que nos acompañará en la sesión, y a Marta Camacho por moderar el mismo y que ha formado parte de Energía desde sus inicios. No me extiendo más. Muchas gracias también a todos los asistentes telemáticos por acompañarnos un año más. Sin más dilación, cedo la palabra a Mavi Goni, presidenta del Club Español de la Energía. Gracias, Íñigo. Secretario General de Política de Defensa, presidente del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía, autoridades, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, presidenta de Repsol, señoras y señores. Buenos días a todos.
Es un placer para mí participar en la presentación y la publicación de Energía y Geoestrategia. En primer lugar, y antes de empezar, quisiera, deseo que todos vuestros seres queridos y cada uno de vosotros estéis muy bien en esta situación tan extraordinaria que nos está tocando vivir. Como sabéis, todos hubiéramos preferido poder saludaros personalmente, pero las situaciones no lo permiten y quiero dar las gracias a todos los que han hecho posible seguir con este evento de esta forma. Energeo, como nosotros nos referimos a este proyecto, es una de las publicaciones estrellas de ENERCLUB y de su Comité Español del Consejo Mundial de la Energía. Íñigo apuntaba ya algunas razones de por qué, pero a mí me gustaría añadir otra, que es que con esta labor de difusión logramos acercar aún más a la sociedad el complejo mundo de la geoestrategia y la energía. Este último punto es fundamental, sobre todo en un mundo tan globalizado, en el que ya nadie es un sujeto pasivo. Lo comprobamos cuando hablamos de transición energética, de acción por el clima, o en especial durante estos meses de pandemia en los que estamos constatando que la responsabilidad y la acción individual, no solo de los países, sino de cada uno de nosotros, cuenta y cuenta mucho. ENERCLUB lleva muchos años trabajando en este acercamiento de la sociedad y esta es una línea que seguirá siendo una de nuestras principales prioridades. Lo que queremos es afianzarnos como ese punto de encuentro de conocimiento energético para la sociedad en general. Ante el panorama actual, con más incertidumbre que nunca, en un entorno geoestratégico de la energía, con tendencias que en muchos casos se están identificando y que afectarán sin dudas a las generaciones venideras, necesitamos más que nunca un punto de encuentro, un punto de diálogo e intercambio de ideas. Lugares donde trabajar los distintos sectores y actores, donde conectar también con ámbitos internacionales, donde todos los actores del ámbito nacional tengan un lugar para hacer análisis conjuntos, análisis plurales, que nos ayuden a buscar soluciones a los grandes retos que tenemos por delante. Energeo nos ayuda a cumplir con este objetivo, que por supuesto apoyamos firmemente y que nos impulsa a estar trabajando ya en la edición del año 2021. No quiero quedarme más, tan solo quisiera agradecer a todos los que han hecho posible esta publicación, en especial a Claudio Aranzadi por su labor de coordinación en este proyecto. Ministro, muchísimas gracias y especialmente este año que ha demandado un extra de energía. Muchas gracias también a todos los autores que hoy nos acompañan y al resto del equipo. Y cómo no, muchísimas gracias también al Instituto Español de Estudios Estratégicos, un gran aliado para nosotros en esta área. Gracias también al director del CCDEN, a las empresas miembros del CECME por apoyarlo, a Repsol y a CEPSA por hacerlo posible y por su patrocinio, y a todos vosotros por estar acompañándonos hoy. A continuación, quiero presentar y ceder la palabra al almirante Juan Francisco Martínez Núñez, secretario general de Política de Defensa del Ministerio de Defensa. Almirante, tiene la palabra. Buenos días, presidentes Bufau, Díaz de Espada, presidenta Zingoni. Buenos días a todos los panelistas y a los asistentes en línea, al público asistente en línea. La presentación anual del estudio sobre energía y geoestrategia es siempre muy interesante y estoy muy honrado de participar en esta edición. El interés por el problema de los recursos energéticos crece según nos adentramos en este siglo XXI. Un siglo XXI en el que las malas noticias predominantes no deben oscurecer las prometedoras oportunidades que tenemos por delante. Como recoge ampliamente The Economist en el último número de septiembre, la energía limpia transformará el mundo y transformará la geopolítica. El problema esencial de la energía en nuestros días es bastante fácil de enunciar. El retraso en el logro de nuevas fuentes ha provocado disfunciones tan graves, tan serias, de consecuencias tan negativas, que han terminado por acumularse, creando en este comienzo del siglo una especie de tormenta perfecta. Estamos en la cuarta revolución industrial, pero aún dependemos de las energías creadas para la primera y segunda. Se supone que a cada revolución debe estar alimentada por su nueva energía, y esto no ha sido así. Energía de fisión, prometedora en la tercera revolución industrial, la gran esperanza, casi podríamos decir que colapsó o se abortó por los problemas con los residuos, la seguridad y la opinión pública.
y lo digo con especial nostalgia como estudiante que fui de física nuclear. Las renovables han creado enormes expectativas y avanzan espectacularmente, pero están, hay que reconocerlo, todavía lejos de disfrutar de la flexibilidad, el rendimiento y el bajo coste de los combustibles fósiles. La energía de fusión es la clave para muchos del futuro y aún es solo una posibilidad teórica. Sin embargo, hay que apostar por el gran proyecto del ITER porque las personas que están allí liderándolo merecen muchísima confianza. Y hay otras apuestas interesantes. Ayer mismo el Consejo de Ministros promulgó la hoja de ruta sobre las células de hidrógeno, una solución para descarbonizar. Mientras este escenario llega, este escenario de estas fuentes alternativas llega, gran parte de nuestro consumo sigue dependiendo de las viejas fuentes y esto nos crea un problema de una entidad colosal. Toda la comunidad científica, o prácticamente toda, acepta muy mayoritariamente que el clima cambia debido en gran parte a los gases emitidos. Además, el modelo económico, el modelo geoestratégico de los combustibles fósiles altera continuamente los escenarios geopolíticos y nos da una gran inestabilidad. Lo vemos en el Mediterráneo, central y oriental, y lo vemos continuamente. Crea economías y modelos sociales dependientes y desequilibrados, muy vulnerables siempre a fluctuaciones en el mercado. Por si fuera poco, los fósiles se quedan cortos para nuestras expectativas. Necesitamos llegar al espacio, necesitamos volar de una forma que impacte menos en el medio ambiente. El carbón, el petróleo y el gas han cumplido una función y gracias a ellos pudimos pasar de un mundo que apenas cambió en miles de años al progreso y el bienestar actuales. Pero ya necesitamos alternativas. Para la defensa, el reto de la transición energética tiene múltiples derivadas. Una, del uso de los combustibles actuales, pesados, voluminosos, peligrosos en su manejo y funcionamiento, que materializa una cuasi tiranía en las operaciones militares. Por otro, se realiza un gran esfuerzo para disminuir la huella medioambiental, pero estamos todavía lejos de lograrlo. Y al mismo tiempo, eso es en nuestra actuación, pero al mismo tiempo, una parte sustancial de la actividad militar tiene que ver con nuestra seguridad energética. Aportamos capacidades en la protección de infraestructuras críticas, en los comités estatales de coordinación, atendemos a la vigilancia de las líneas marítimas y a los gaseoductos estratégicos y de las instalaciones donde se mueven o gestionan los productos energéticos. Y los puntos focales son para España una preocupación especial por nuestra gran dependencia exterior. Y atenderemos en el futuro a la seguridad y al concierto internacional en la exploración de los fondos marinos internacionales, de los nuevos nódulos, de los que nos van a aportar esas capacidades, esos instrumentos tan claves para la transformación energética. La transición de las máquinas de combustión al almacenamiento eléctrico puede seguramente relajar muchas de estas necesidades de atención al actual sistema de seguridad, basado en grandes rutas y oleoductos, pero va a crear nuevos problemas, va a crear nuevas tensiones. La importancia de los yacimientos de propiedad estatal y quizá algunas disputas, como las que antes mencionaba, se verán sustituidas por la necesidad de la disponibilidad de nuevas tecnologías y minerales, el litio, el cobalto, el tantalio, el lantano, unos relativamente abundantes y otros escasos. La aparición de un nuevo actor, ya mencionado, China, un país que se define a sí mismo como el centro del mundo. Y precisamente en el Pacífico aparece el mayor potencial de minería submarina. Todo ello significa un importante reto, un importante atisbo de cambio geoestratégico o geopolítico al Pacífico. En cualquier caso, si los retos son muy considerables, también lo son las posibilidades, incluso para la defensa, que nos abre un mundo con fuentes de energía limpias. Entre ellos, hay que destacar sobre todo que la disminución de emisiones y de residuos ayudaría a frenar la degradación de nuestro planeta y de nuestra biosfera, para lo que no hay reemplazo. La transición es urgente y no se hará sin sobresaltos. Desde la defensa somos actores muy interesados en tratar de garantizar una transición lo menos desestabilizadora posible, lo más fluida, equilibrada,
y un alcance de un modelo energético que se haga de una forma pues, lo más fluida posible. Estoy seguro que esta jornada y esta publicación del estudio, en el que participan algunas de las personas y de las entidades que en España saben más de gestión energética, va a contribuir al impulso a este cambio y a la comprensión de los fenómenos importantes geoestratégicos asociados. Muchas gracias. Buenos días de nuevo y muchas gracias a Antonio, a Íñigo, a Mavi y al almirante Martínez Núñez. Se han dicho muchas cosas interesantes desde que nos juntábamos el año pasado para presentar la Energía y Geoestrategia 2019. Tenemos al general Dacova, el general director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. General, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Marta, y buenos días a todos desde el CSDEN, aquí en el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Es un placer saludaros y es un placer haber colaborado una vez más a llevar a buen término este proyecto y haber empezado ya el del año que viene, que en estas circunstancias especiales pues es un aliciente. Un placer estar con vosotros. Pues sí, encantados otra vez de estar contigo, general. Decíamos que se habían dicho cosas muy interesantes en la sesión del inicio, ¿no? Comentaban ya, se hablaba de la guerra comercial que hay entre China, entre Estados Unidos, que es de hecho uno de los capítulos que se tratan en nuestra publicación y que luego iremos más en detalle. Se hablaba también del papel que China ha tenido en este escenario de pandemia mundial, en el que, bueno, pues hemos visto cómo era el suministrador global del mundo y que no ha dado el resultado que se esperaba en ocasiones. Hablaba también el presidente de Repsol del conflicto de Libia, que está en vías de desarrollo y de diálogo. Se hablaba de un montón de cosas, pero bien es cierto que hay una de ellas, que es el tema del COVID-19 y la pandemia mundial en la que nos encontramos, que sobrevuela todos estos temas. Yo creo que, lo decíamos al inicio, tenemos una voz muy experimentada en el sector, un referente de lo que es la temática que hoy estamos tratando aquí, de la energía, de la geopolítica, que es Carlos Pascual. Carlos Pascual es vicepresidente senior de Energía Global y Relaciones Internacionales del IHS Markit. Carlos ha sido embajador de Ucrania y de México, embajador de Estados Unidos, y ha sido asistente especial del presidente de los Estados Unidos para temas de Rusia, Ucrania y Eurasia en el Consejo de Seguridad Nacional. Como les decía, es una de las voces más respetadas hablando de energía y geopolítica. Yo creo que nos sería muy provechoso escucharle a él en un vídeo que nos ha mandado en el que analiza el contexto actual de cómo está el mundo hoy en día. No le podemos tener en directo por diferencia horaria, pero también les adelanto que en este vídeo, que nos va a dar las claves de cómo él ve el día de hoy, es solo un adelanto de una entrevista más larga que le hace Claudia Aranzadi a Carlos Pascual, hablando más en profundidad de toda la situación de la energía y la geoestrategia mundial. Si te parece, general, vamos a escuchar lo que nos dice Carlos Pascual y luego volvemos nosotros a comentarlo. Hola, qué placer estar con ustedes. Le quiero dar las gracias a Repsol, al Club de España de Energía, al Instituto Español de Estudios Estratégicos, del Comité Español del Consejo Mundial de Energía. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Estamos en un mundo que está cambiando muy rápido, pero también tenemos que reflejar sobre la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos un orden para el mundo que estaba basado en las interconexiones entre los países, con las instituciones de Bretton Woods, las Naciones Unidas. Y desde ese tiempo han cambiado. Ha sido un periodo importante de un lado para mantener la paz, pero también ha sido un periodo que nos ha traído a un punto de cambio el día de hoy. Y los dejo con 4 puntos de inflexiones que van a afectar nuestro futuro. El primero es la pandemia. Hemos visto con la pandemia que ha tocado casi cada país en el mundo. Estamos interconectados en una manera inseparable. Eso nos diría que tenemos que tener soluciones que son globales. Pero lo que hemos visto en la realidad es que hemos tenido soluciones nacionales en algunas circunstancias en donde se han prohibido la exportación de medicinas, la exportación de comidas, y esa reacción nacional no nos debe sorprender que no ha resuelto los problemas globales que tenemos el día de hoy.
y eso ha creado un cierto miedo en nuestro mundo el día de hoy que está avanzando el nacionalismo. El segundo punto es entre China y Estados Unidos. Se ha hecho el centro de conflicto del mundo. Y el día de hoy tenemos todavía más grave la situación. Pero se ha hecho más agudo porque no es solamente un conflicto entre países, pero un conflicto entre individuos, entre líderes que quieren ganar uno contra el otro. Y eso lo hace todavía más personal. Entonces, cuando ponemos alrededor de eso el COVID, la ley de seguridad de Hong Kong, lo que está pasando en el mar sur de China, los ejercicios militares alrededor de Taiwán, todo se hace todavía más complicado. Y si vemos lo que pasó en el 2019, vamos a tener enfrente de nosotros algo que todavía va a ser más complicado. El tercer punto de inflexión tiene que ver con la energía. El COVID ha afectado, contractado la demanda económica y para el petróleo y para todos los hidrocarburos. En abril vimos una caída de 22 millones de barriles por día en comparación del año anterior. Y si tomamos eso en cuenta, de un lado podemos ver una crisis que le tocó al sector de hidrocarburos. Pero del otro lado tenemos la pregunta, ¿cómo vamos a crear un futuro que pueda ser todavía más sustentable? De un lado tenemos más presión para reducir las emisiones y hemos visto compañías como Repsol que han tomado un compromiso como para la emisión de neta cero de emisiones para el futuro. Entonces, estamos a este punto fundamental de inflexión. ¿Cómo vamos a crear la infraestructura para mañana y a qué le vamos a invertir? Y finalmente le menciono la elección de Estados Unidos, porque lo que pase con esta elección va a afectar a todos en el mundo sobre la seguridad, la política, el crecimiento económico. Y vemos ahora opciones en Estados Unidos que son fundamentalmente profundos sobre la seguridad, sobre la salud, sobre la justicia racial. Y cómo salga esta elección va a afectar al resto del mundo sin duda. Y lo que podemos empezar a entender es que estamos en un mundo global, nos hace falta estrategias globales, pero esas estrategias tienen que entregar resultados a nivel nacional porque eso es lo que nos da credibilidad. Y aquí viene el reto para el futuro, el reto y la prueba para el liderazgo, cómo poder crear estrategias que son globales, pero entregar los resultados a un nivel nacional. Bueno, general, hemos oído con atención lo que nos decía Carlos Pascual, que como siempre nos ha llenado de expectativas y nos ha dejado con ganas de escucharle más. Carlos hablaba en 4 claves, ¿no? 4 puntos de inflexión que dice que va a marcar la orientación del mundo. Él hablaba de lo que es la COVID-19, hablaba también de nuevo de China y de Estados Unidos y de no solo la guerra comercial, sino los equilibrios de poder que se están viviendo. Hablaba también del impacto que ha tenido sobre la energía el propio escenario de demanda internacional y hablaba de un hecho también muy relevante que son las elecciones de Estados Unidos que tendrán lugar en menos de un mes. Pero bien es cierto que también él iniciaba diciendo una cosa que no se nos escapa a ninguno, que es que estamos en un entorno absolutamente cambiante, que el mundo está cambiando de una manera muy rápida. En este sentido general, me gustaría conocer tu opinión de cómo de profundos crees que van a ser estos cambios y cómo visualizas tú el mundo cercano. Sí, Carlos nos ha dado ya algunos calificativos y muy válidos, ¿no?, de cómo está reconfigurándose este orden internacional. Él hablaba de vértigo, de velocidad, de un mundo complicado, podríamos decir incluso que caótico en algunos momentos, y yo añadiría un calificativo más y es el de incierto. Yo creo que la incertidumbre es una de las características de esta situación que estamos viviendo. Y en este mundo de incertidumbres hay pocas certezas y una de ellas es que el modelo occidental, tal como lo hemos conocido estas décadas pasadas, un modelo basado en normas y diseñado según los principios y los valores occidentales que hemos dado en denominar liberales, está siendo cuestionado. Y está siendo cuestionado además
de una manera muy profunda, tanto desde dentro de nuestras propias sociedades como desde fuera. Y Carlos citaba pues esas potencias que no comparten estos valores y que por lo tanto están cuestionándolos. Con lo cual, efectivamente, nos estamos adentrando en un nuevo orden internacional, en un nuevo orden global, que será un orden muy fragmentado, en el que las relaciones internacionales tendrán que ser necesariamente muy fluidas. Yo diría que entramos en un juego de geometría variable, en el que dos actores cualesquiera, dos países, pues tendrán en ocasiones una relación amistosa y llegarán a acuerdos en algunos ámbitos, y esos mismos actores en otras cuestiones no encontrarán puntos de consenso. De tal manera que se ha acuñado ya un neologismo, fruto de un nuevo acrónimo, fruto de la contracción de la palabra amigo y la palabra enemigo, la palabra friend y enemy, que es la palabra frenemy. Y eso va a caracterizar, como digo, las relaciones internacionales desde ya. Y eso para potencias medias, como es nuestro caso, Europa, y dentro de ella nuestra España, pues será fundamental evitar que esto se decante hacia una nueva bipolaridad, que ante la confrontación evidente en lo comercial, en lo tecnológico y también en lo geopolítico, desde luego, entre China y los Estados Unidos, pues el resto de países nos veamos obligados a optar inevitablemente por alinearnos con uno o con otro, con uno de los dos colosos. Ese modelo, además, en un mundo tan interconectado como en el que vivimos, yo creo que no es viable y desde luego no es deseable. La pandemia nos ha encontrado en un momento en el que ese rumbo de colisión al que también se refería Carlos entre los dos grandes pues estaba ya en marcha, y lo que pudo haber sido una oportunidad para la cooperación, como es el gestionar una crisis global, la pandemia, pues resultó al final en todo lo contrario. Se han exacerbado esa confrontación en la que ya nos encontrábamos. Y ello, repito, a pesar de que hay numerosos desafíos globales que solo pueden ser gestionados desde la cooperación más amplia, ¿no? El cambio climático, las pandemias, por supuesto, el terrorismo transnacional, los movimientos migratorios masivos y, por supuesto, en este foro hay que resaltarlo, la transición energética. Esto es una visión, Marta, a corto plazo, porque si queremos ya visualizar un poquito más allá, eso ya sería hacer futurología, y yo creo que en el medio o largo plazo el futuro dependerá mucho de los liderazgos que se consoliden, sobre todo en los tres grandes. Mencionabas las elecciones norteamericanas dentro de un mes, y a más largo plazo un posible relevo de liderazgo en Rusia o en China, que de momento no se ve en el horizonte. Por lo tanto, quedémonos en este corto medio plazo con esos dos titulares: un mundo muy incierto y un mundo muy fragmentado. Muy bien, general. Nos quedamos entonces con que lo único cierto es la incertidumbre, ¿no?, que nos está rodeando ahora mismo en todo el escenario internacional. Acuñabas un término que me gusta, ¿no?, y me llama la atención. Decías que ahora mismo los países en un momento pueden estar alineados en un tema y ser adversarios en el otro, ¿no?, siendo frenenemy, ¿no? Me quedo con ese concepto. Es verdad que estamos en un mundo que, miremos donde miremos, y no quiero ser tampoco catastrofista, estamos en un mundo, y lo decía el almirante en la sesión anterior, en un mundo de malas noticias, ¿no? Escuchamos el telediario y pocas veces hay un atisbo, ¿no?, de aliento. Pero en este sentido, y sin quererme poner derrotista, general, ¿tú realmente crees que hay margen para el optimismo? Bueno, de lo que estoy convencido es de que no podemos caer en el pesimismo, ¿no?, porque es una actitud, además, absolutamente estéril, ¿no? Hay que ser optimistas, pero hay que ser también realistas. Yo, ante esta pregunta, Marta, me viene a la memoria una entrevista que leí hace unos meses a Madeleine Albright, la que fuera secretaria de Estado norteamericana. Se lo hacían en la revista alemana Der Spiegel. Y ante esta misma pregunta, la exsecretaria de Estado respondía que ella era optimista, pero dejaba unos puntos suspensivos para añadir: yo soy una optimista preocupada. Y yo creo que ese es el enfoque correcto. No podemos, repito, caer en el pesimismo, pero tenemos que ser conscientes de cuál es la situación real, y es preocupante. Bueno, general, pues nos quedamos con eso, con el optimismo
con cierta preocupación. Siempre interesante escucharte a ti, general, escuchar las palabras de Carlos Pascual, pero ahora es el momento ya de escuchar en más profundidad, bueno, pues el contenido del libro con los autores que han escrito, que han configurado las temáticas interesantísimas que ahora nos va a contar Claudio. Así que, Claudio, cuando quieras, y los ponentes, los autores de esta publicación, empezamos con vuestra mesa redonda. Hola, buenos días. Muchas gracias, Marta. Empezamos la presentación del 7º número de Energía y Geoestrategia, este año de una forma un poco singular, por razones obvias, como ha explicado Marta, por vía telemática. Esperamos que el año que viene ya podamos hacer una presentación normal, presencial, una vez superada la pandemia de coronavirus. En este número de Energía y Geoestrategia se presentan 4 trabajos, uno de Isidoro Tapia, la rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos en el área de la energía, otro de Felipe Sánchez Tapia, la geopolítica en el Mediterráneo Oriental, algo más que gas, otro de Alberto Carbajo, la seguridad de los sistemas eléctricos europeos, y otro conjuntamente de Manuel Francisco Arribas y David Martín Borreguero, sostenibilidad energética en el sector de defensa y seguridad, contexto global europeo y OTAN. Este último artículo representa la primera vez que se aborda el impacto en la política de defensa y seguridad, la primera vez que se aborda en nuestra publicación el efecto directo de la sostenibilidad energética y de la política de sostenibilidad energética en la política de seguridad y de defensa. Antes de pasar la palabra a los autores de los 4 trabajos, como hacemos otros años, me gustaría señalar algunos aspectos interesantes del contexto desde que se presentó la publicación anterior. Dado que gran parte de estos aspectos han sido señalados por los oradores anteriores, me voy a fijar exclusivamente en uno, que es el que se refiere a lo que podríamos denominar el riesgo climático. El general Dacova ha señalado varias veces que una de las características fundamentales del contexto actual es la incertidumbre. La métrica fundamental de la incertidumbre es el riesgo y dentro del ámbito de lo que nosotros estamos tratando, del riesgo geopolítico. El riesgo climático, que es una variable a la que los analistas están prestando gran atención, no es exactamente una parte del riesgo geopolítico, está correlacionado con él, pero tiene características diferentes. El riesgo climático, por resumirlo, sería el que está asociado a la incertidumbre en relación a la evolución del valor de los activos ligada a los daños del cambio climático, por un lado, y a los efectos de la política de mitigación del cambio climático, por otro. En este terreno, el fenómeno, digamos, más importante se ha señalado a lo largo de todas las intervenciones este año, ha sido evidentemente, el del desarrollo de la pandemia de coronavirus. A corto plazo, esta pandemia ha tenido efectos perfectamente claros, es decir, desde el punto de vista energético, una fuerte caída de la demanda energética asociada a la caída de la actividad económica y desde la perspectiva, digamos, a la que me estaba refiriendo, que es el riesgo climático, pues lo que ha supuesto es, evidentemente, transitoriamente, un más fácil cumplimiento de los objetivos climáticos en la medida que esta caída de la demanda energética provocará también una caída de las emisiones. Sin embargo, el riesgo a largo plazo climático se sigue manteniendo. En primer lugar, porque no sabemos si los efectos en los agentes económicos de la pandemia van a ser transitorios o, una vez sobrepasada la pandemia, vamos a volver al business as usual. Por ejemplo, pensemos en lo que ha ocurrido con los vuelos en el avión, en el transporte aéreo, el comportamiento en el transporte privado frente al transporte público, etc. Es decir, ¿cuánto de estas transformaciones que afectan a la evolución de las emisiones es coyuntural o es estructural?
Pero además es importante señalar, yo creo, que siguen subsistiendo algunas de las incertidumbres que ya existían anteriormente, que son anteriores a la aparición de la pandemia. Basta pensar los puntos que quedaron pendientes de la COP de Madrid. En primer lugar, puntos muy importantes. En primer lugar, un acuerdo en torno al artículo 6 del libro de reglas referido al acuerdo sobre una arquitectura de coordinación entre las políticas de mitigación regionales, y el segundo aspecto todavía más importante, las necesidades de una corrección de los compromisos nacionales de los países para lograr un perfil agregado de las emisiones coherente con los objetivos del Acuerdo de París. Es claro que en el contexto actual las previsiones que incorporan los compromisos nacionales y las previsiones que los organismos internacionales consideran más probables no conducen a cumplir los objetivos del Acuerdo de París, sino que conducirían a aumentos de temperatura a final de siglo de en torno a 3 grados centígrados. Las dificultades de conseguir el objetivo de un aumento de 1,5 grados centígrados para 2050 y, por lo tanto, la neutralidad climática, es decir, las emisiones netas cero para 2050, son muy importantes. De hecho, ya la Agencia Internacional de la Energía empieza a hablar de neutralidad de las emisiones para 2070, lo cual requeriría, para cumplir con los objetivos a final de siglo, una corrección con sumideros muy importante a partir de esa fecha. La dificultad, la propia Agencia Nacional de la Energía ya en el número del año pasado señalaba dos muestras fundamentales. Una, que para lograr este perfil de un crecimiento de la temperatura de 1,5 grados centígrados, la demanda de petróleo debería reducirse en más de la mitad la demanda actual. Y, en segundo lugar, que las plantas de producción eléctrica con carbón deberían en su casi totalidad cerrarse, reconvertirse o utilizarse exclusivamente como backup para las renovables. Todo esto configura un contexto enormemente difícil, que además se añade con el hecho de que algunas tecnologías claves para, sobre todo, corregir las emisiones a partir de 2030, como es, por ejemplo, la captura y confinamiento de CO2 y el desarrollo de la economía del hidrógeno, aunque prometedoras, todavía no son tecnologías maduras, y aunque la Unión Europea y algunos países industrializados están haciendo un esfuerzo, sobre todo en una tecnología que será clave como la captura y confinamiento de CO2, esta tecnología todavía no es explotable comercialmente. Desde el punto de vista geopolítico esto tiene importancia, porque quiere decir que será necesario un arbitraje de intereses entre los distintos países para lograr esta corrección de las emisiones globales de CO2. Y será también extraordinariamente importante que los países grandes emisores, como Estados Unidos, China, India y, de cierta manera, Rusia, también den, por decirlo así, ejemplo, no solamente ejemplo en la corrección, sino que ellos mismos sean más ambiciosos en sus objetivos de reducción de emisiones. Y en este terreno, como ya sea tanto Carlos Pascual como el general Dacova han señalado, el resultado de las elecciones en Estados Unidos tendrá un impacto clarísimo. Y ya después de este breve comentario me gustaría pasar la palabra a los autores de nuestra séptima publicación de Energía y Geoestrategia, y empezaremos por Isidoro Tapia. Isidoro, me gustaría que de manera breve señalases aquellos aspectos de tu trabajo donde se analiza el impacto de la situación del conflicto, o de la rivalidad, mejor dicho, geoestratégica China-Estados Unidos en el contexto geopolítico de la energía. Isidoro, ¿tienes la palabra?
Muchas gracias, Claudio. Y bueno, en primer lugar, agradecerte a ti, agradecer al Club Español de la Energía la posibilidad de colaborar en este trabajo colectivo. Es la segunda vez que participo en la publicación y como fue la primera, bueno, aparte de contribuir, pues es una experiencia muy gratificante participar en las discusiones previas y también en la lectura de los demás trabajos. En el capítulo que he escrito este año se analiza lo que llamo la rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos. Lo que se trata de analizar es un poco esto que se ha llamado el momento Tucídides, ¿no? En referencia al historiador de la guerra del Peloponeso, que marca un poco la transición en la hegemonía en la Grecia clásica entre Atenas y Esparta, ¿no? La pregunta ahora sería si estamos también en un momento parecido y si efectivamente se está produciendo una transición en la hegemonía, en este caso desde Estados Unidos hacia China. Y bueno, el capítulo lo que hago es empezar por algunos datos que llaman la atención, ¿no? Es decir, en primer lugar, señalar que aunque las rivalidades entre dos potencias hegemónicas no son nuevas, a lo largo del siglo XX pues hubo una muy clara en la segunda mitad del siglo XX entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La que ahora tiene lugar entre China y Estados Unidos, aunque seguramente desde el punto de vista ideológico es menos agresivo de lo que fue la lucha, ¿no? o el choque entre el bloque occidental y el bloque soviético en el siglo XX, ahora tiene unos perfiles que lo hacen más relevante, ¿no? Por ejemplo, basta señalar que la Unión Soviética nunca superó el 50% del PIB de Estados Unidos. De hecho, ningún país a lo largo del último siglo ha estado por encima del 60% del PIB de Estados Unidos y, sin embargo, China ahora mismo está en 2019, alcanzó ya el 65% del PIB total de Estados Unidos y con la caída prevista para este año en Estados Unidos y el rebote de la actividad en China seguramente supere el 70%. Esta convergencia que se ha acelerado en los últimos años entre China y Estados Unidos se produce además en un contexto en el que en los últimos 4 años pues, ha tenido lugar un cambio muy significativo en las relaciones principalmente de Estados Unidos con China, pero también de otras potencias occidentales, ¿no? Desde la apertura hacia China, ¿no? Que lleva a cabo la administración Nixon, ¿no? Con Henry Kissinger como asesor de seguridad nacional a principios de los 70, de manera prácticamente constante en estas últimas décadas, la estrategia occidental hacia China había sido una estrategia de acercamiento, de estrechamiento de las relaciones económicas y comerciales, con el objetivo último, digamos, de que hubiese también un realineamiento de las políticas. Sin embargo, desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2016 y fundamentalmente desde que el año 2018 anuncia un arancel de 25% sobre un total de 50.000 millones de importaciones chinas, ha tenido lugar una batalla comercial que se ha ido escalando progresivamente y que pese a los acuerdos de desescalada, ¿no? Que se producen a principios de este año, pues han situado las barreras comerciales en niveles muchísimo más altos de los que han estado en las últimas décadas. Esta batalla comercial se produce además en un contexto en el que, en particular en el sector energético, pues están dando lugar una transición importante, ¿no? Para el cumplimiento de los objetivos de actuación contra el cambio climático y sobre todo este contexto además se produce la crisis del COVID, ¿no? En 2020, crisis que se inicia en China pero que se extiende al resto de países del globo y que de hecho en muchos de estos países tiene una incidencia directa e indirecta a través del efecto sobre la actividad económica incluso mayor de la que tuvo en China. En el capítulo que trato es de analizar estas cuestiones enfocándolo sobre todo en el sector energético y para ello pues se analizan cómo esta rivalidad entre China y Estados Unidos afecta a los diferentes mercados de la energía. De estos mercados me gustaría hacer un breve comentario sobre 4. En primer lugar, el carbón, el petróleo, el gas natural y las energías renovables. En primer lugar, sobre el carbón, decir que desde el punto de vista geoestratégico seguramente es el que tiene una menor importancia. Una menor importancia
por el tamaño que tiene el sector del carbón en China. Basta señalar que el carbón representa en China ahora mismo el 60% del consumo de energía primaria frente a una media del 15% en el resto de países desarrollados. Esto significa que prácticamente el mercado de carbón a nivel internacional ahora ya es un mercado prácticamente chino. China absorbe más del 50% del consumo del carbón mundial, y aunque seguramente ya se ha estabilizado el consumo chino y se produzca una reducción en los próximos años al hilo de la cierta terciarización de la economía china y de la menor participación del carbón en la actividad de generación eléctrica, aún así, como digo, la mayor importancia del carbón seguirá teniendo lugar en China. Y desde el punto de vista geoestratégico es menos importante porque realmente existe una sobrecapacidad ahora mismo de producción en China con respecto a su consumo, y se prevé que así se mantenga a lo largo de los próximos años. En el caso del petróleo, desde el punto de vista geoestratégico es mucho más interesante. El consumo de China se ha acelerado muchísimo en las últimas décadas. La producción, en cambio, se ha mantenido mucho más estable, de tal manera que ahora mismo existe un gap entre el consumo y la producción de petróleo crudo en China de alrededor de 10 millones de barriles diarios, lo que convierte a China en el principal importador de petróleo crudo a nivel mundial. Y además es interesante que desde el punto de vista de lo que esperamos que pase en los próximos años, se prevé que el consumo de petróleo en China siga creciendo, porque sobre todo en el sector del transporte, es decir, ahora mismo la participación del petróleo en la matriz energética china es solo del 20%, alrededor de un 40% en el resto de países desarrollados, con lo cual existe un notable margen todavía de crecimiento, y además en algunos indicadores en concreto pues se observa por qué. Es decir, por ejemplo, la ratio de vehículos en una ciudad como Shanghái ahora mismo se sitúa alrededor de 90 por 1000, que es básicamente el mismo nivel que existe en Ghana. Con lo cual, a medida que se produzca el crecimiento económico en China, lo previsible es que aumente también el acceso al transporte, el acceso a vehículos de muchos ciudadanos, y esto incremente notablemente el consumo de petróleo. El consumo de petróleo, que por supuesto pues, no será igual, es decir, se prevé que haya una transición, ¿no?, desde destilados medios hacia destilados más ligeros, lo que también provocará una serie de tensiones sobre la actual capacidad de refino y de procesamiento en China. A esto se suma, como decía, que los precios actuales del barril del petróleo, ¿no?, en torno a 30 a 40 dólares, hacen prácticamente inviable la explotación económica de la gran mayoría de las reservas chinas, ¿no? Con lo cual se prevé que la producción siga de manera estable en los próximos años y no sea capaz de atender este incremento de la demanda. Lo cierto es que en los últimos años China ya ha realizado una importante labor de diversificación de sus fuentes de suministro. En 2010, Oriente Medio y África, cada uno proveían alrededor del 45% de las importaciones chinas, y sin embargo estos porcentajes ahora se han reducido. Oriente Medio representa alrededor del 30%, África un 15%, ha crecido mucho las importaciones procedentes del sur y de Centroamérica, y también de Rusia. Y a su vez, China, no solamente a través de acuerdos comerciales con los países productores de petróleo, sino también principalmente a través de la Belt and Road Initiative, un programa de inversión muy importante en infraestructuras de transporte, está diversificando estas fuentes de suministro, incrementando la capacidad de transporte también terrestre, ¿no?, a través de gasoductos y oleoductos, y tratando, como digo, de mejorar su posición en este sentido. En el sector del petróleo, la pregunta un poco que se hace en el capítulo es si el papel de China en los próximos años se parecerá más al que tradicionalmente ha venido representando Arabia Saudí o al que tradicionalmente ha venido representando Estados Unidos. Es decir, si China va a actuar como gran estabilizador, ¿no?, como estabilizador pivotal del mercado del petróleo, que es un poco el papel de Arabia Saudí, o como principal consumidor, que ha sido el principal importador, que ha sido el papel de Estados Unidos. Y la respuesta un poco que se da, la conclusión a la que se llega, es que seguramente China se sitúe en una posición intermedia, y de hecho su actuación en alguna de las crisis que se han producido en los últimos años, ¿no?, por ejemplo en Irán,
en su actuación en estas crisis ha sido principalmente la de tratar de estabilizar los mercados y de recuperar el equilibrio. El mercado de gas natural presenta mucha más incertidumbre. O sea, desde el punto de vista estructural chino, la situación es algo parecida al petróleo, en el sentido de que el consumo está creciendo rápidamente, pero existen muchas más incertidumbres. Primero, sobre las reservas chinas. Se estiman que son mucho más grandes. Se llega a hablar de 50 TCM de reservas potencialmente explotables, ¿no?, de manera económica. Pero la situación de equilibrio de mercado depende mucho, en primer lugar, de cómo evolucione la sobrecapacidad de infraestructuras de GNL a nivel internacional. Muchos productores todavía confían en que precisamente esta capacidad pueda ser absorbida por el crecimiento de la demanda de China, y también cómo evolucione la capacidad de exportación desde Estados Unidos. El mercado chino en ese sentido es todavía mucho menos maduro. La red de gasoductos en China, por ejemplo, es de apenas 68.000 kilómetros frente a alrededor de 500.000 kilómetros en Estados Unidos, con un tamaño parecido, y la configuración del mercado es también muy distinta, todavía con una participación muy importante de las principales empresas nacionales y mucho menor, pues, de otros productores más pequeños, ¿no?, que han sido un poco los que han protagonizado la revolución del gas no convencional en Estados Unidos. De hecho, en el gas natural llama la atención que en el 14º plan quinquenal chino, que normalmente es muy estable en cuanto a sus supuestos y en cuanto a su elaboración, pues las previsiones sobre la demanda de gas natural han sido las que han tenido un mayor cambio a lo largo de su elaboración. Y finalmente, como digo, el último mercado que se analiza es el de las energías renovables, donde China ha alcanzado un papel muy destacado en estos años. Se ha convertido en la primera potencia en energías renovables, instala alrededor de 20.000 megavatios eólicos cada año, 30.000 megavatios solares, y además ha adquirido un papel muy, muy relevante a lo largo de toda la cadena de valor de las energías renovables. China se ha convertido en el primer país con el mayor número de patentes renovables, alrededor del 30%, y es también el país donde, con las mayores reservas en la mitad de los minerales raros utilizados en la producción de la fabricación de paneles solares, de baterías, ¿no?, y de otras tecnologías asociadas con los nuevos modelos energéticos. Desde el punto de vista geoestratégico, sin embargo, en el capítulo se analiza cómo, a pesar de contar con esta concentración de reservas y esta participación importante en la cadena de valor de las renovables, lo cierto es que el mercado de las renovables tiene unas características más singulares, con menores barreras de entrada y con una cierta sustituibilidad de los productos que se utilizan en la fabricación de los equipamientos, lo cual seguramente hace igualmente importante desde el punto de vista estratégico, pero con menos capacidad de disrupción de los mercados de la que han podido tener en el pasado los principales países productores de petróleo, por ejemplo, ¿no? Y esto seguramente es algo que hay que tener en cuenta a la hora de analizar los riesgos a futuro. En el caso de los renovables, algo en lo que se insiste en el capítulo es en decir que, bueno, que más allá de, a veces se peca un poco de buenismo cuando se analizan los riesgos asociados al mercado de las renovables, los riesgos geopolíticos, diciendo, bueno, al momento que pasamos de un sector energético muy centrado en el petróleo a un sector energético centrado en las renovables con una mayor desconcentración de los recursos, pues automáticamente los riesgos generales van a disminuir. En el capítulo se llama la atención diciendo, bueno, los riesgos seguramente más que mayores o menores serán distintos y, por ejemplo, pues serán muy importantes los riesgos sobre las redes, ¿no?, los ciberataques y otro tipo de riesgos geopolíticos. Y simplemente para concluir, bueno, pues decir que efectivamente por cuestiones estructurales de la economía de crecimiento y más puntuales, ¿no?, que han tenido que ver con la última administración de Estados Unidos, se ha producido una disociación o la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China ha subido varios grados, ¿no?, la temperatura. Esto tiene implicaciones, yo creo, profundas en el medio plazo. Y en los mercados energéticos, más allá de las incertidumbres asociadas al contexto actual, yo creo que el papel de China está equilibrando, de hecho, el mercado de petróleo. Su papel en el mercado del gas natural es todavía mucho más incierto porque es incierto las expectativas sobre este mercado.
Y en el caso de las renovables, pese a algunos temores, ¿no?, sobre la importancia estratégica que podía estar adquiriendo China en este mercado, yo matizaría el posicionamiento de China en este mercado y lo inscribiría pues dentro de una dinámica más normal, ¿no?, de evolución de un mercado que todavía está en fase de desarrollo. Y sin esto nada más, simplemente pues después encantado de participar en el debate si hay preguntas sobre el capítulo. Muchas gracias, Isidoro. Le paso ahora la palabra al coronel Sánchez Tapia, el autor del trabajo sobre la crisis del Mediterráneo Oriental, para que nos explique brevemente los aspectos relevantes de su trabajo y sobre todo si además de en esta situación de crisis que tiene aspectos de todo tipo, digamos desde el punto de vista energético, pero también militar, ¿qué considera él qué factores están influyendo en una serie de acontecimientos que son en estos momentos de la máxima actualidad? Coronel, tienes la palabra. Gracias, Claudio. Buenos días a toda la audiencia igualmente. En primer lugar, decir que para mí ha sido un verdadero placer contribuir, poder participar en esta ya 7ª edición de la obra de Energeo en este año 2020. Efectivamente, es una cuestión de mucha actualidad. Para aquellos que sigan la realidad internacional actual, no es ninguna sorpresa, las aguas del Mediterráneo están incrementando considerablemente su temperatura y en este caso, excepcionalmente, no lo podemos achacar al cambio climático. Son efectos geopolíticos en estado puro. Y es que la existencia de lo que pueden ser ingentes reservas de gas, hidrocarburos en particular de gas en esta región, ha espoleado a todos los países de la zona que sin excepción se han lanzado a la búsqueda activa de estos recursos. Es una actividad frenética que no obstante no ha sido coronada por el éxito de igual manera para todos ellos. Israel y Egipto sí que han realizado descubrimientos prometedores y en ambos casos ya ha dado comienzo para ellos una explotación comercial, tanto para su consumo interno como con vistas de cara a la exportación. Por otro lado, Chipre también ha hecho descubrimientos de importancia, descubrimientos prometedores, como son los yacimientos de Afrodita, Calipso, Glaucus. Aunque en este caso, y considerando las dificultades tanto técnicas como geopolíticas que están presentes en la zona, aun siendo optimistas, difícilmente podríamos considerar una explotación comercial de estos recursos en un horizonte inferior a 5 años. Es decir, estamos hablando de aproximadamente el año 2025. El problema de fondo de todo esto es que esta actividad se está llevando a cabo en una zona con considerables tensiones geopolíticas que ya se encontraban presentes con anterioridad al descubrimiento de estos yacimientos. Son múltiples las fracturas geopolíticas y por no alargar la cuestión y en lo que a la distribución de los recursos energéticos se refiere, es la delimitación de los espacios marítimos de soberanía la verdadera causa de la elevada tensión que observamos de un tiempo a esta parte. Y es que desgraciadamente no existe, por así decirlo, un registro de la propiedad que defina con precisión qué parte del mar y sus correspondientes recursos pertenece a quién. Con carácter general, el derecho internacional establece que a los estados ribereños les corresponde una zona económica exclusiva, una plataforma continental con una extensión de 200 millas náuticas. Pero desgraciadamente las dimensiones del Mediterráneo, particularmente su cuenca oriental, pues no permiten una aplicación directa de esta norma. Los estados no tienen más remedio que de buena fe negociar entre ellos unas fronteras marítimas que aseguren una distribución equitativa de estos recursos. Eso sí, siempre según dicta el derecho internacional, absteniéndose en cualquier caso de llevar a cabo actuaciones que puedan condicionar el resultado final de cualquier negociación. Y esto es precisamente lo que no está ocurriendo. Especialmente desde que se tiene conocimiento de la potencial existencia de estos recursos, los países afectados han ido adoptando posturas aparentemente maximalistas en sus reclamaciones, quizá con la intención de disponer de márgenes para hacer concesiones cuando llegue el momento de sentarse a una hipotética negociación. Y además han ido aplicando políticas de hechos consumados en un intento de afirmar y reforzar sus posiciones, como hemos observado recientemente con ocasión de las últimas actuaciones de Turquía en las aguas en disputa con Grecia y con Chipre, lo que se ha venido a denominar comúnmente como diplomacia de las cañoneras.
Es cierto que en ocasiones, y cuando no hay otras terceras partes implicadas, algunos países han podido establecer acuerdos de carácter bilateral, como es el caso de Chipre con Egipto, de Chipre con Israel o el propio Chipre con el Líbano. Pero este no es el caso de Grecia y Turquía, cuyas interpretaciones sobre lo que dice el derecho del mar respecto a la delimitación de estos espacios difiere considerablemente. En paralelo, todos los países han ido a lo largo de estos años reforzando sus capacidades militares, en particular aquellas que les permiten proyectar su poder militar hacia esta zona, es decir, fuerzas navales, fuerzas aéreas, con intenciones evidentes. Y esto ha llevado a una manifiesta militarización de estas aguas. Para complicar las cosas, sobre este ambiente que de por sí presenta una gran volatilidad, se superponen los intereses de potencias externas, bien potencias de ámbito regional o bien de ámbito global. Empezando por una Francia con unos intereses energéticos en todo el arco mediterráneo, desde Libia hasta Siria, que por otro lado está deseosa de recuperar el estatus de gran potencia que tuvo en el pasado y que, como percibimos en la actualidad, ha entrado en rumbo de colusión con Turquía en prácticamente todos estos escenarios. A ello se suma la nueva contención que Estados Unidos pone en práctica a nivel global frente a una potencia que considera revisionista, como es Rusia, que por el momento se está quedando fuera del juego de reparto en estos recursos, pero que ciertamente no permanecerá impasible conforme la explotación de los mismos vaya amenazando su posición como exportador privilegiado a los mercados europeos. Todo ello ha llevado aparejado un considerable incremento de la tensión y, como hemos podido seguir con preocupación en los informativos, incluso ya se han producido enfrentamientos entre las marinas de estos países. Una escalada que, si no se remedia, bien podría conducir a incidentes armados de cierta gravedad, en los que no pueden incluso descartarse consecuencias fatales. La buena noticia, y me permito aquí dar una nota de cierto optimismo, es que ya se han puesto en marcha ciertas iniciativas orientadas a contener la tensión en esta parte del Mediterráneo y con resultados esperanzadores. En primer lugar, en la parte técnica, en la parte militar, la pertenencia de Grecia y Turquía a la Alianza Atlántica ha sido tradicionalmente un factor moderador de la tensión que ha funcionado en el pasado de forma exitosa. En el momento en que hablamos, delegaciones militares griegas y turcas han conseguido establecer, bajo los auspicios de la alianza, unos mecanismos de coordinación militar para evitar incidentes no deseados, incluyendo comunicaciones directas, telefónicas, entre los estados mayores en Ankara y en Atenas. Por la parte política, tampoco la Unión Europea se ha quedado al margen. Tan recientemente como el pasado viernes, el Consejo Europeo acordaba dar un nuevo impulso a la agenda de las relaciones entre Turquía y la Unión Europea, habiendo encargado al representante de la Unión para sus asuntos exteriores, el señor Borrell, la organización de una conferencia extraordinaria multilateral sobre el Mediterráneo Oriental. Son sin duda pequeños pero decisivos pasos que esperemos vayan teniendo éxito, pues de lo contrario podríamos enfrentarnos a consecuencias difíciles de prever. Esto, Claudio. Muchas gracias, Felipe. Pasamos entonces a examinar el tercer trabajo de Alberto Carbajo sobre la seguridad de los sistemas eléctricos europeos y la pregunta sería en qué medida, digamos, la presencia tan notable de las renovables en lo que sería el mix del sector eléctrico europeo en el horizonte ya incluso de 2030 puede afectar, dado el carácter intermitente y de previsión de exactitud limitada de la producción de estas tecnologías, puede afectar a la seguridad de los sistemas eléctricos europeos. Tienes la palabra, Alberto. Gracias, Claudio. En primer lugar, quiero agradecer la posibilidad que me ofrece tanto el Instituto de Estudios Estratégicos como el Club Español de la Energía para colaborar en este tema. Para empezar, diría que este tema tendríamos que analizarlo a la luz de los vectores que van a condicionar de alguna manera el sector eléctrico en el futuro, ¿no? Que son dos tendencias, uno de ellos es la descarbonización, por tanto, la transición energética, pero hay otra que es la digitalización. Estamos inmersos en un proceso de las tecnologías de la información
de la digitalización y va a llevar unidos una serie de elementos relacionados con lo anterior, con las energías renovables, con la descarbonización. Efectivamente, la gran cantidad de energías renovables que van a estar presentes en los mix energéticos, pues pueden, de alguna manera, elevar la complejidad de la operación de los sistemas, porque son energías que tienen muchas ventajas. Son energías autóctonas, y esto no es menor en una región que tiene un 54% de dependencia energética exterior, como es Europa, y en el caso de España el 80%, no es menor, como digo. Luego también son energías que tienen un coste variable muy pequeño, y además los costes fijos se han ido reduciendo en los últimos años de una manera muy, muy notable. Y luego son energías que fundamentalmente, como su nombre indica, renovables y limpias, porque sus fuentes de suministro son el sol, fundamentalmente, que también produce el viento de alguna manera, ¿no? Bueno, dicho esto, tienen ventajas y también tienen inconvenientes. Inconvenientes desde el punto de vista de la operación del sistema, que precisa tener previstas determinadas generaciones, determinada generación para poder de alguna manera acoplarse a la demanda. El sector eléctrico tiene una característica importante, y es que no es almacenable la energía en cantidades relevantes. Por lo tanto, hay que tener un equilibrio instantáneo entre la generación y la demanda. Y por lo tanto, una generación que tiene mucha variabilidad, porque cambia muchísimo, y tiene también una difícil predictibilidad, pues no es la generación más fácil para su integración en el sistema eléctrico, ¿no? Pero bueno, también los operadores del sistema se han ido dotando de determinados elementos que son necesarios para poder lograr ese equilibrio. Todos los operadores de los sistemas tienen unos servicios de ajuste, que es una generación a disposición del operador del sistema para en todo momento buscar ese equilibrio entre la generación y la demanda. Antes, la que era variable era solo la demanda, pero ahora se hace un poco más complejo porque también la generación tiene una elevada variabilidad. Por lo tanto, lo primero es que los servicios de ajuste tendrán un papel relevante en el futuro. Incluso yo creo que sería muy conveniente una coordinación entre todos los operadores de los sistemas eléctricos europeos para poder poner en común esas herramientas que cada uno de los estados tiene. La segunda cuestión que vamos avanzando, es verdad que en algunos países más lentamente, como es el caso español, es el tema de las interconexiones con Francia. Porque los sistemas eléctricos, cuanto más grandes, más robustos. Y por lo tanto, soportamos mejor los incidentes que se presenten. Claro, esa robustez viene vinculada al grado de interconexión que tenemos entre todos los países. La Unión Europea, en su creación del mercado interior, ha sido consciente de ello y ha elevado los objetivos hasta el 15% de la capacidad de la potencia, de capacidad sobre la potencia instalada en las interconexiones para el año 2030. Nosotros, lamentablemente, vamos un poco más retrasados. Es verdad que Francia ha puesto tradicionalmente dificultades al despliegue de este tipo de infraestructuras. Yo soy optimista al respecto a futuro por dos razones. Una, porque ahora la Unión Europea tiene como misión dentro de sus funciones la elaboración de una planificación a 10 años de las infraestructuras energéticas para hacer posible los objetivos del mercado interior, y luego además ha dotado de fondos para la construcción de las mismas. Esa por una parte. Y por otra parte, yo creo que, y por eso pienso que podemos ser optimistas, yo creo que nosotros que no hemos tenido mucha suerte en recursos energéticos, ahora por fin, dada nuestra situación geográfica, pues tenemos más suerte, porque aquí tenemos más sol y posiblemente más viento, con lo cual la presencia de las renovables en el mercado español va a hacer bajar mucho los precios. Y entonces esa bajada de precios va a ser un incentivo
a las importaciones de otros países sobre nuestra energía, y eso va a necesitar, obviamente, interconexiones. Por lo tanto, yo creo que a futuro sí que tendremos más interconexiones, ¿no? Pero bueno, eso desde el punto de vista exterior. Desde el punto de vista interno, nosotros tenemos también alguna consideración que hacer. Es el tema de que esta energía, como es muy variable y además vamos en un camino de desaparición completa ya prácticamente del carbón y además un calendario de reducción de las nucleares, pues vamos a necesitar también potencia firme que nos salve esa variabilidad que tienen las renovables, ¿no? Y entonces esa potencia firme en el futuro vendrá por los sistemas de almacenamiento, bombeos, baterías o economías de hidrógeno verde, pero todavía no están en la medida que son necesarias. Y en tanto en cuanto no maduren esas tecnologías, tendremos que contar con alguna potencia firme, pero flexible, que permita acompasar a la demanda, teniendo en cuenta las variabilidades que también tiene una parte de la oferta, las renovables. Bueno, eso es absolutamente desde el punto de vista interno, pero hay otra cuestión interna que es muy importante, que lo anuncié al principio, que era la digitalización. La digitalización nos va a llevar, unida a la presencia masiva de las energías renovables, nos va a llevar a una energía distribuida y a un mayor papel de los consumidores. Y eso está muy bien y responde a uno de los principios de la Directiva de Energía Limpia para Todos. Pero tiene o puede tener un riesgo, y es el riesgo de que al aumentar y al diseminarse mucho los elementos, los puntos de contacto, de acceso entre productores y consumidores, puede haber algunas intenciones, digamos, maliciosas de introducir determinados agentes, troyanos o a través de hacker o incluso de propios estados que puedan tener intereses en el tema y tengamos que extremar nuestras actuaciones para prevenir los posibles ataques o ciberataques que se produzcan. Y estos se han producido ya, o sea, en alguna ocasión ya se han producido. Por lo tanto, es importante adoptar todas las medidas que podamos para evitar ese tema. Entre otras, las más importantes, obviamente, es aparte de que los protocolos en los pedidos a los fabricantes contengan determinados elementos de protección, es que también exista una obligación por parte de los operadores de informar para que de la lectura de esas experiencias podamos de alguna manera fortalecer un poco nuestros sistemas, informar a una gobernanza superior, que sería dentro de la Unión Europea, y luego además que parcelemos o que se subdivida para que podamos confinar los efectos de cualquier incidente en unas redes más pequeñas. Bueno, esto es uno de los elementos que hay que hacer. Habrá que, en el tema de la ciberseguridad, todavía hay mucho por hacer, pero tenemos mucho trabajo por delante, tanto por la parte, digamos, física como por la parte de la cibernética, ¿no? Pero salvado esto, yo creo que no tendremos ninguna dificultad en poder decir que efectivamente podemos asumir la inmensa mayoría de energías renovables en nuestro mes. Hombre, hay algunos aspectos en los últimos pasos que están dando, digamos, las instancias políticas en la Unión Europea, como es elevar del 40% al 55%, y ahora, en una reciente reunión del Parlamento Europeo, quieren elevar hasta 60% la descarbonización para el año 2030. Para el año 2030, España tenemos un problema con el 40%. No digo yo nada, una obligación que nos impongan, pues nos tendrán que admitir algún periodo transitorio. Bueno, eso es todo y quedo a la espera de las preguntas que podáis entender o que el público pueda considerar oportunas. Gracias. Muy bien, gracias, Alberto. Pasamos, le
me parece que hay un pequeño ruido. Bueno, le paso la palabra a David Martín Borreguero, que representa a los dos autores, él mismo y Manuel Arribas, los autores del artículo, del capítulo sobre las relaciones entre la sostenibilidad energética y la política de seguridad y defensa. La pregunta sería para David Martín, ¿en qué medida dentro del conjunto, digamos, de grupos de trabajo, foros y plataformas que analizáis en vuestro artículo, eso puede ser una fuente de oportunidades para las empresas españolas? ¿Y en qué medida, además, existe una cierta apertura de todos estos foros para que las empresas puedan participar? Tienes la palabra, David. Buenos días, Claudio, y muchas gracias por la introducción. Buenos días a todo el mundo, a nuestros oyentes, a los otros ponentes y autores. Y bueno, antes que nada, me gustaría agradecer al Club de la Energía y al Instituto de Estudios Estratégicos por la organización del evento. También un agradecimiento especial al coronel Sánchez Tapia, que ha sido nuestro contacto directo en el Instituto de Estudios Estratégicos, y al coronel Calderón, el jefe del área de eficiencia energética del Ministerio de Defensa, por darnos la oportunidad de participar en la publicación y en este acto de presentación que está siendo muy interesante. También, en nombre del teniente coronel Arribas, me gustaría transmitir sus disculpas por no poder asistir a este evento, a pesar de sus deseos, pero bueno, las circunstancias de la pandemia han sido las que han sido y le han impedido estar aquí, desafortunadamente. Y bueno, dicho eso, en primer lugar me gustaría explicar también brevemente la esencia de nuestro capítulo, de esta publicación. Lo que nosotros hemos querido contar y reflejar es el cambio que se está produciendo y que venimos observando en los últimos años dentro del sector de la defensa y en relación con la sostenibilidad energética. Tenemos que tener en cuenta que este es un sector en el que hace tan solo unos años hablar de eficiencia energética o de sostenibilidad energética o de cambio climático asociado a las operaciones militares era algo muy extraño. Incluso en algunas reuniones, tal y como nos cuentan algunas de las personas más veteranas, hablar en estos términos podía incluso constituir motivo de bromas. Bueno, resulta gracioso hoy en día. Y sin embargo, solo en la última década hemos pasado a tener un grupo de energía y medio ambiente en la Agencia Europea de Defensa, un foro consultivo sobre sostenibilidad energética en el sector de la defensa como iniciativa de la Comisión Europea, se ha creado y desarrollado el concepto de energía inteligente en la OTAN y existe un centro de excelencia de seguridad energética también de la OTAN. Por último, también en noviembre de 2020 la Comisión Europea va a presentar al Consejo de la Unión Europea un plan de acción europeo para el sector de la defensa y el cambio climático, que bueno, promete ser muy interesante. Entonces, todo esto nos da una indicación de la relevancia que la sostenibilidad energética está tomando en el sector de la defensa. Por otro lado, existen una serie de proyectos e iniciativas muy interesantes que están surgiendo de estas plataformas, de estos grupos de trabajo. Pues bueno, entre ellas un demostrador energético en el campamento militar de Kulikoro, en donde varios Estados miembros de la Unión Europea han desplegado sus contingentes para entrenar a las fuerzas malienses contra el terrorismo yihadista. También existe un proyecto de estudio del ciclo completo del agua en instalaciones militares, en el que España ha participado con otros 5 Estados miembros. También recientemente se está desarrollando una herramienta de inteligencia artificial para optimizar las operaciones de vehículos aéreos no tripulados. O ya por último mencionar la creación de una red de generación y de abastecimiento de hidrógeno para bases militares que incluso ha obtenido la financiación europea para su primera fase de estudio. Por lo tanto, se empiezan a generar una serie de proyectos e iniciativas que, si bien no representan un gran volumen de dinero, pues sí parecen una buena oportunidad comercial para nuestras empresas y creo que deberían de estar presentes. Más allá incluso de estas iniciativas, que quizás ahora todavía no tienen un volumen tan grande, el simple hecho de estar en una misma sala o sentados en una misma mesa con 27 ministerios de defensa distintos y otras tantas empresas europeas, pues bueno, parece una buena oportunidad comercial. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, sí, estos grupos están abiertos a la industria y a las empresas
Y no solo están abiertos a ellos, sino que agradecemos que vengan, porque ellos nos aportan la solución y el lado pragmático que presenta las soluciones a nuestras necesidades. En el caso del Grupo de Energía y Medio Ambiente, y puesto que se está transformando en un área de capacidad tecnológica de la EDA, pues se debería seguir el proceso para registro como experto no gubernamental. Para ello, lo que deberían de hacer estas empresas que estén interesadas en asistir a estos grupos de trabajo y a estas reuniones sería comunicar ese interés al coordinador nacional del CAPTEC, que en este caso recae sobre el jefe del área de eficiencia energética del Ministerio de Defensa, y una vez aprobada una vez comunicado dicho interés, el coordinador pues comunicará su aprobación al oficial de proyecto de la EDA y no hay más. El registro se hará formal y bueno, a cambio se espera que esas empresas que participen en el grupo de trabajo pues aporten soluciones, contribuyan a las discusiones, generen iniciativas de I+D y por lo tanto se espera una contribución activa. Para el caso del foro consultivo, el proceso es un poco más flexible, pero el problema que tenemos es el número de participantes, que se trata de limitar siempre a 150 personas por cada evento. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos 4 grupos de trabajo y que más o menos el número limitado para cada grupo de trabajo es 40 personas, pues realmente nos quedan muy pocas plazas disponibles, porque siempre damos prioridad a la representación de todos los Estados miembros, que son 27, más los expertos que vengan a presentar alguna iniciativa de interés en ese evento particular. Por lo tanto, nosotros siempre damos prioridad a las empresas que puedan aportar un valor para esa reunión concreta, a las empresas que demuestren que han sido designadas y estén refrendadas por su Ministerio de Defensa, y luego siempre intentamos que haya una diversidad y que no todas las empresas sean españolas o todas las empresas sean francesas, sino que haya una mezcla un poco variada pues de tecnologías, de nacionalidades y que de nuevo pues aporten valor a la reunión. Por lo tanto, recomendamos que las empresas en todo caso comuniquen su interés al Ministerio de Defensa y desde el Ministerio de Defensa se trasladará este interés y su aprobación a la EDA en este caso. Y bueno, creo que con esto concluyo mi respuesta. Yo creo que es una oportunidad muy interesante. Lo que estamos observando es que la industria europea está cada vez más activa en estos foros y creo que, bueno, es mi opinión personal, que la industria española debería también estar presente. Muy bien, muchas gracias, David. Gracias. Pasamos entonces a las preguntas del público. Os rogaría, digamos, a todos los participantes que seáis breves en los comentarios a estas preguntas. Vamos a empezar quizás por la primera, que sería que se refiere al papel que pueda jugar el norte de África como suministrador de energía, no ya en este caso, por ejemplo, como es el caso de Argelia, en estos momentos suministrador de gas, sino dadas las ventajas que pudiera tener el norte de África en la generación de energías renovables, esencialmente de energía solar, ¿qué papel podría tener, qué nuevo papel podría tener, tanto desde el punto de vista de la estabilidad, digamos, geopolítica, como desde el punto de vista importante, desde el punto de vista de las posibilidades técnicas? Entonces, creo que sería una pregunta esencialmente dirigida a Alberto Carbajo, que fue director general de Operación del Sistema Eléctrico Español y que se conoce bien este tema. Alberto, tienes la palabra. Sí, Alberto, tienes que darle al micrófono. Ahora. Gracias, Claudio. Bueno, efectivamente, ya alguna vez se ha planteado un proyecto de esa naturaleza, ¿no? Pero tiene, como tú has acertadamente puesto el tema, dos vertientes: la vertiente geopolítica y la vertiente, digamos, estratégica de abastecimiento y de utilización de esta energía dentro llegando a España, por ejemplo, y lo que supondría para Europa. La primera parte de la pregunta, obviamente, pues tiene que ver con la descarbonización a la que caminamos todo el planeta y que, por lo tanto, los combustibles fósiles de
Argelia, fundamentalmente gas, pues tendrán que ser sustituidos por energías limpias, seguramente dadas o generadas en una parte donde hay mayor recurso para ello, como es mucha fotovoltaica. Eso es evidente que tendría posiblemente un desarrollo en el norte de África, en el Magreb, un desarrollo importante que fijaría población y se eliminarían, bueno, por lo menos se disminuirían los flujos migratorios hacia Europa. Desde ese punto de vista tiene todo el interés. Desde el punto de vista, digamos, eléctrico, pues hay que salvar algunos elementos técnicos de la profundidad del mar, porque los cables pues tienen, digamos, unos límites técnicos de no más allá de 1.200 o 1.500 metros de profundidad, y luego lo que sí que había que hacer es desarrollar las redes, seguramente en el sur de España, que sería el punto de llegada, y abrir más interconexiones con el resto de Europa, porque esta energía es evidente que sería muy barata para empezar y es evidente que tendría un gran interés para el resto de los Estados miembros. Por lo tanto, todo debe venir unido. Por una parte, digamos, la instalación de estas centrales en el norte de África, el desarrollo, el cable submarino, el desarrollo de la red en el sur de la península y la apertura de nuevas interconexiones con Francia para que dieran salida a una energía que tiene mucho interés para el resto del continente. Muchas gracias. La segunda pregunta iría dirigida al coronel Sánchez Tapia y tiene que ver con un acontecimiento reciente que es el descubrimiento de yacimiento de gas en el Mar Negro. ¿Cómo crees que esto podría afectar a todo ese complejo equilibrio o desequilibrio que nos has expuesto anteriormente y que has expuesto en tu trabajo para el número de energía y geoestrategia? Si tienes la palabra, coronel. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente estamos hablando, considerando un yacimiento descubierto recientemente en el Mar Negro, una capacidad considerable, más de 300 BCM, un valor económico de unos 80.000 millones de euros. Las previsiones del gobierno turco, hay que decir que con unas considerables dosis de optimismo, indican que podrían dar comienzo a la explotación del yacimiento allá para el año 2023, año muy simbólico en Turquía porque coincide con el centenario de la fundación de la República. Aunque las estimaciones del propio ministerio indican que el 100% de la capacidad de la explotación, al 100% de su capacidad, no podría alcanzarse antes de 2025. En cualquier caso, es sin duda, sin ningún género de dudas, un descubrimiento que constituye un auténtico revulsivo para la política energética de Turquía, y ello por varias razones. En primer lugar, porque, como es sabido, Turquía, que tiene aspiraciones a influir en su entorno regional como potencia con la que todo el mundo debe contar, necesita desesperadamente unos recursos energéticos de los que en principio carece. Consideremos que hasta el momento Turquía importa más del 90% de sus necesidades de petróleo y prácticamente el 100% del gas que consume, con una elevada factura que algunos que por término medio supone unos 44 o 45.000 millones de dólares anuales. Si se cumplieran las expectativas gubernamentales con respecto a la explotación de este yacimiento, pues bueno, supondría un importante recorte en esa factura y un considerable beneficio para la maltrecha economía turca. Por otro lado, este descubrimiento viene a reforzar unas viejas aspiraciones de Turquía de convertirse en hub energético y aspiraciones que incluso el propio Fatih Birol reconocía recientemente en prensa turca que estaba próximo a alcanzarse, incluso antes de haberse producido estos hallazgos. Y en tercer lugar, porque este descubrimiento aporta o supone un impulso adicional a un cambio de paradigma en las importaciones turcas de gas que ya había empezado a producirse durante el primer semestre de este año, con anterioridad al descubrimiento del yacimiento. Según nos informa la Autoridad Reguladora de los Mercados Energéticos de Turquía, durante este primer semestre del año, las importaciones de gas procedentes de Rusia e Irán habían decaído más de un 40% en cada uno de los casos, lo cual es francamente significativo, al tiempo que el gas natural licuado procedente de Estados Unidos ha pasado a ocupar el segundo lugar en el cómputo total de las importaciones de esta materia en ese mismo periodo.
Estas circunstancias dan a Turquía un mayor peso geopolítico, una mayor independencia geopolítica, que la sitúa en primer lugar en situación favorable de cara a una renegociación de unos contratos de suministro de gas a largo plazo que vencen el próximo año. Con respecto al impacto que este descubrimiento pueda tener en una posible relajación de las tensiones en el área mediterránea, bueno, ya hemos señalado que las razones de esta situación, de esta tensión, no son tanto debidas a los potenciales recursos como por cuestiones geopolíticas profundas con alargadas raíces históricas. Es difícil que Turquía cambie de postura, dado que las motivaciones no son exclusivamente energéticas. Es más, me atrevo a decir que incluso esta independencia, este mayor peso geopolítico que adquiere Turquía, podría incluso tener influencia en el sentido contrario y reforzar su posición en las aguas del Mediterráneo. En resumen, Turquía adquiere una posición ventajosa en materia energética, refuerza su posición geopolítica y, no obstante, esto no tiene por qué traducirse directamente en una reducción en la actual tensión en el Mediterráneo. Claudio. Vale, gracias, Felipe. La siguiente pregunta iría dirigida a Isidoro Tapia. Es una cuestión de la que ha hablado tanto Carlos Pascual como el general Dacova, que es los efectos que puede tener o las consecuencias de un resultado de las elecciones de Estados Unidos, si en caso, digamos, de victoria demócrata, esto podría dar lugar a un cambio o a una inflexión en la política energética de los Estados Unidos. Tienes la palabra, Isidoro. Gracias, Claudio. Yo, más que un cambio en la política energética de Estados Unidos, que sin duda pues, habría matices y habría matices importantes, ¿no? El Partido Demócrata, por ejemplo, la plataforma electoral, vamos, de Joe Biden, uno de los elementos principales del programa electoral es la aprobación de un Green New Deal, se está llamando, es decir, seguramente pues se pondría en marcha un programa de inversiones, de financiación y de garantía, ¿no? sobre la instalaciones renovables, sobre infraestructuras eléctricas, infraestructuras de almacenamiento, seguramente muy importante, en cierta medida parecido al que ya lanzó Obama en el año 2009, al hilo de la recuperación económica 2009-2010, tras la crisis financiera de entonces. Seguramente también veríamos avances en otros aspectos, por ejemplo, en los estándares de eficiencia sobre los vehículos, que se han parado, es decir, tradicionalmente se han venido haciendo cada vez más estrictos, ¿no? La administración Obama dio un salto importante en este sentido y este progresivo mayores exigencias sobre los estándares se han detenido durante la administración de Trump. Y también en lo que se refiere a la regulación del precio del CO2, a los mercados de CO2, que ya hay varias iniciativas regionales que en algún momento se consideró, ¿no?, la posibilidad de tratar de expandir estas iniciativas hacia el nivel federal, pero que esto no se ha producido durante la administración de Trump. Y, por supuesto, habría un cambio seguramente también en lo que respecta a las negociaciones internacionales del cambio climático, ¿no? donde seguramente pues, veríamos un retorno de Estados Unidos al Acuerdo de París, con las importantes salvedades que puede tener la mayoría del Senado, ¿no? En este sentido que está por ver, ¿no? Si la composición va a cambiar con motivo de las próximas elecciones. Pero seguramente, como decía, el cambio más importante que se puede producir es uno que comentábamos al principio, que tiene que ver con la política comercial con respecto a otros países y principalmente con China, ¿no? Yo esperaría que el cambio mayor sobre los mercados energéticos viniese de un restablecimiento de las relaciones, no restableciendo las relaciones comerciales que no se han interrumpido, pero bueno, sí una interrupción, digamos, de la escalada en las medidas proteccionistas que han tenido lugar en los últimos años. Aquí la duda un poco que a veces se plantea es si la batalla comercial es como la pasta de dientes, ¿no? De los tubos, si una vez que se saca se puede volver a meter. En el caso de la
los aranceles, en los últimos 2 años ha habido un incremento tal que los ha llevado a niveles de hace 3 décadas aproximadamente. La duda es si esto se puede revertir también en un plazo relativamente breve o por el contrario tendremos que esperar mucho más años para que los aranceles y las medidas de protección vuelvan a los niveles que habían alcanzado antes de que se desencadenase esta batalla. También me gustaría señalar que la política energética de Estados Unidos, como de cualquier otro país, tiene los grados de libertad que tiene y que hay circunstancias, ¿no? y tendencias en los mercados que ni siquiera un cambio en la administración de color político va a revertir, ¿no? Y por dar simplemente un ejemplo, es decir, durante las elecciones de 2016, Donald Trump hizo de la defensa del carbón, ¿no? y de las actividades de extracción del carbón y de las plantas del carbón uno de sus estandartes electorales. Y la caída del consumo de carbón en Estados Unidos ha seguido la misma tendencia hacia abajo que ya tenía antes de 2016. O sea, creo que ha caído alrededor de un 30% desde 2016 hasta ahora, porque, entre otras cosas, porque fundamentalmente la caída del carbón venía motivada por factores económicos, ¿no? que trascienden y que van mucho más allá de lo que pueda, de la orientación de la política energética de la administración en cada momento. Y el otro elemento que me gustaría llamar la atención, que lo comentabas, Claudio, al principio, es el tema de la salida post-COVID, ¿no? Y de cómo afecta esto a la política energética de Estados Unidos y en general, ¿no? Lo comentabas al principio, yo creo que uno de los datos que más llaman la atención es que a pesar de estar 3 meses confinados, ¿no? O 3 meses con una paralización casi completa de la actividad económica en muchos sitios, se estima que las emisiones este año van a caer alrededor del 10%, lo cual significa básicamente que vamos a avanzar entre 2 y 3 años, ¿no? Hacia el objetivo de 2030, todo esto sin tener en cuenta el efecto rebote, porque efectivamente el año que viene, ¿no? A medida que se recupere la actividad, pues las emisiones volverán a crecer e incluso puede producirse, como comentabas, ¿no? Si hay una serie de cambios estructurales, pues por ejemplo, una caída del transporte público por motivos de seguridad, ¿no? y por motivos de protección a favor del transporte privado, pues esto incluso puede provocar que las emisiones aumenten todavía más. Es decir, basta recordar que en el PNIEC español 27 millones de toneladas de CO2 de la reducción, es decir, el 30% de la reducción de aquí a 2030 viene del cambio modal, ¿no? Con lo cual, cualquier cambio que se produzca en este sentido puede tener consecuencias muy importantes, ¿no? sobre el cumplimiento de los compromisos climáticos. Es decir, yo creo que el COVID lo que pone de manifiesto, o lo que ha puesto de manifiesto en ese sentido, es que lo verdaderamente exigente que son los compromisos climáticos que los países han adquirido, ¿no? Porque ya digo que incluso en un entorno donde la economía se congela, pues simplemente conseguimos reducir las emisiones una cantidad limitada. Y en este sentido, pues habrá que estar atento a cómo será la salida de la crisis, si efectivamente la actividad industrial, que normalmente es más intensiva en energía, va a ser la palanca, ¿no? que va a tirar un poco de la actividad económica en detrimento de los servicios, que es menos intensiva en energía, y esto también podría tener una consecuencia sobre las emisiones. Y habrá que ver, como digo, a cómo y qué rasgos en la salida de la crisis, pues seguramente tengan unos efectos muy importantes en este sentido. Gracias, Isidoro. Me dirijo ahora a Marta Camacho para que nos diga a ver si queda alguna pregunta residual del público. Marta. Sí, Claudio. Pues me pasan una pregunta. Es verdad que vamos un poco mal de tiempo, pero bueno, yo creo que merece la pena formularla y pedirle a los autores que quieran contestar, porque pueden contestar el que considere brevedad, para no retrasarnos mucho. La pregunta es sobre las implicaciones que tiene el cambio que estamos experimentando de modelo energético, las implicaciones que tendría en las relaciones geopolíticas, ¿no? En concreto, hablan de la incorporación de las renovables en países que han estado más basados en sus producciones de energías fósiles. ¿Qué impacto va a tener este hecho, bueno, pues de este cambio a las energías renovables, la geopolítica de las propias energías renovables y los impactos en los países? En concreto, preguntaban también en el Mediterráneo Oriental y entiendo también que en Oriente Medio.
Muy bien, pues ¿alguno de los autores tiene algún comentario que hacer a esta pregunta? Si me permites, con respecto a Oriente Medio, bien, una de las cuestiones que planean ahora en el mundo de los analistas geopolíticos es determinar hasta qué punto esta transición energética que se está produciendo hacia las renovables afectará al valor político de la región. Y en particular, en qué manera esta circunstancia permitirá a Estados Unidos reorientar sus esfuerzos, sus estrategias hacia otras regiones del globo que, como hemos visto en anteriores ocasiones, pues suponen para ellos una mayor amenaza, por lo menos una amenaza a su hegemonía. No sabemos en qué medida y a qué ritmo se van a ir materializando estas tendencias, pero lo que sí sabemos es que la tendencia ya está ahí. Es decir, sí que hay está prevista un retroceso en la demanda en cualquier caso, y como nos muestran los países del Golfo, bueno, pues todos han puesto un poco remedio, tratan de anticiparse a esta situación, y todos han puesto en marcha planes para diversificar sus economías y hacerlas menos dependientes de los ingresos procedentes de estos recursos hacia el año 2030, Visión 2030, etcétera, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, en fin, prácticamente todos. Por lo que respecta al Mediterráneo Oriental, que desde el punto de vista geopolítico es una extensión también de Oriente Medio, aquí debemos quizá contar que esta misma regla es aplicable, pero aquí quizá hay un problema añadido, ya que estos recursos pues realmente no han empezado todavía a explotarse en masa, pero lo que lo han hecho sí que lo hacen con el objetivo de los mercados europeos. Y en un escenario de previsible caída de la demanda en el marco de políticas verdes de la Unión Europea, bueno, pues esto siembra grandes dudas a quienes deben invertir miles de millones de euros para el desarrollo de unos proyectos concretos en la zona. No obstante, aquí sí que entra un poco la tesis del capítulo, y es cierto que aunque la cuestión energética es muy importante para la tensión en esta zona del Mediterráneo, las cuestiones que la originan son geopolíticas de fondo. Son cuestiones que se originan ya hace más de 100 años, con ocasión del desmembramiento del Imperio Otomano. Son cuestiones como el conflicto de Chipre, como el acceso de Rusia al Mediterráneo, como la conflictividad en el mar Egeo, cuestiones que son todas ellas detalladas en el capítulo, y que no esperamos realmente que haya un cambio drástico en las estrategias ni de las grandes potencias ni de las potencias regionales en la zona. Por lo tanto, creo que aunque haya una reducción de la demanda, y por lo tanto que pueda caer el interés por los recursos presentes en esta zona, no creo yo que a largo plazo vayamos a ver una sustancial reducción de la tensión en la misma. Gracias, Felipe. ¿Algún otro comentario? Sí, yo quería comentar un tema que puede tener unas connotaciones geopolíticas, el tema de las renovables. No en sí por las renovables, sino por los elementos que deben acompañar en un sistema eléctrico a las renovables, que son los sistemas de almacenamiento. Las baterías, en gran parte de las baterías necesitan unas materias primas que bueno, no están única y exclusivamente en China, aunque China sea uno de los países líderes en baterías, ¿no? Entonces ahí pueden surgir determinadas tensiones geopolíticas por el control de esas materias primas, al igual que lo está viendo en la guerra del 5G, porque si bien China está mucho más avanzada en el 5G, pero precisa de determinadas materias primas controladas más por Estados Unidos. Eso es todo. Muy bien, gracias, Alberto. ¿Algún otro comentario? Bueno, si no hay otro comentario, me gustaría hacer un comentario complementario antes de acabar, y se refiere, digamos, en el terreno de en relación a la pregunta que se ha realizado, cómo, digamos, en el contexto futuro, lo importante para las ventajas competitivas en materia energética no van a ser los recursos primarios, sino los procesos de transformación y, por lo tanto, las tecnologías. Es decir, las ventajas, quien domine las tecnologías va a tener una mayor ventaja que quien controle los recursos primarios. Ahora, como señalaba Isidoro en su artículo, las tecnologías, digamos, por decirlo así, no es que lo diga así, pero entiendo que lo expresaba, que las tecnologías viajan mejor que el petróleo, de alguna manera. Es decir, que los flujos entre tecnologías, digamos, son más fáciles,
y por lo tanto el tipo, digamos, de tensión geopolítica que pueda existir será menor en el control de las tecnologías renovables que a través del control de los recursos primarios. Y en este sentido yo creo que es importante señalar que hay una tecnología descarbonizadora a la cual no hemos mencionado, que no es solo las renovables, que es la energía nuclear. La energía nuclear tendrá peso decreciente probablemente tanto en Europa como en Estados Unidos, no, en Estados Unidos, pero ni en Francia ni en el Reino Unido, que mientras sigan siendo potencias nucleares tendrán también un uso de la tecnología nuclear civil. Pero hay un aspecto muy importante desde el punto de vista geopolítico y es la ventaja que está adquiriendo, al menos en términos de coste, para los reactores de tercera generación China. Al menos en los datos que da la NEA sobre los costes nivelados que se atribuyen en China a sus propios reactores de tercera generación, que son prácticamente el 50% de este coste en Europa y en Estados Unidos. En países donde la energía nuclear tendrá un papel, que son, aparte de China y India, en su mix de eléctrico, Rusia, por supuesto, pero probablemente también en Oriente Medio, dentro de la política de diversificación energética que estos países están emprendiendo. Y en qué medida, digamos, esta ventaja, al menos en términos de coste, ya veremos si existe esa ventaja en las tecnologías de reactores de cuarta generación, pero por el momento, digamos, la ventaja que han adquirido en términos de coste en los reactores de tercera generación, ¿qué ventajas de tipo geopolítico les dan para una presencia mayor en un área tan conflictiva como puede ser Oriente Medio? Simplemente lo dejo como una pregunta posible. Y ya simplemente para acabar, me gustaría agradecer a los 4 autores que han colaborado en este número en este 7º número de Energía y Geoestrategia, su esfuerzo. Los 4 trabajos son extraordinariamente interesantes y esperemos que el año que viene la presentación pueda realizarse de forma más normal. No es que la telemática no sea normal, pero de todas maneras, evidentemente, esperemos que la superación de la pandemia nos permita una presentación presencial, que es lo normal, y no estas presentaciones telemáticas forzadas por la situación. Muchísimas gracias a todos y le paso la palabra a Marta Camacho. Muchas gracias, Claudio. Me uno a ti en los agradecimientos a los autores y a ti mismo, Alberto, David, Felipe, Isidoro. Ha sido un trabajo excepcional y ha sido una presentación muy, muy interesante. Me uno también en el deseo de Claudio de que en la publicación de Energía y Geoestrategia 2021, en la que ya estamos trabajando, pueda ser presencial, porque significará que hemos dejado atrás esta situación que estamos viviendo hoy en día. Pedirles disculpas también por los problemas de conexión que me dicen que ha podido haber esta mañana. En cualquier caso, les digo que la publicación que les enseño aquí, pero que este año no le podemos dar físicamente, la tendrán colgada, la tienen ya colgada en la web del Instituto Español de Estudios Estratégicos, en la web de Enerclub. Además, podrán ver también el vídeo que hemos visto esta mañana de Carlos Pascual. Podrán ver la entrevista que le hemos hecho a Carlos Pascual de la mano de Claudia Aranzadi y podrán ver, de hecho, todas las sesiones que han ocurrido a lo largo de esta mañana. Sin más, agradecer a todo el equipo que hace posible que estemos hoy aquí, al equipo de Enerclub, al equipo del Instituto Español de Estudios Estratégicos, al CECME, al equipo de Repsol, a los autores, a todos en general por habernos traído una vez más a compartir con ustedes estas reflexiones. Simplemente mi deseo de volver a verles y de que sigan con el interés por esta temática que abordamos en Energía y Geoestrategia. Y nada, desearles una feliz mañana y muy buenos días a todos.